Buenas tardes, profesor. Soy Tomás Domínguez de la sección 105 y tuve que realizar las columnas I, J, K del taller 4. Para realizar la columna I, que me pedía la meta asignada según la línea de producción del técnico, tuve que utilizar la función buscar B porque más adelante iba a necesitar una columna en vertical. Primero di clic en la casilla que decía circuito integrado, la cual era la columna de la línea de producción. Después fui a la tabla de referencia número 2, que era donde estaban todas las distintas líneas de producción y sus respectivos valores. Seleccioné toda la tabla de referencias 2 y di clic en función F4 para que la tabla de referencias quedara fija y no me fuera dando resultado de casillas en blanco. Después me pedía el número de columnas. Yo apreté 2 porque necesitaba la segunda columna, la cual era la de la meta asignada. Y finalmente, para terminar esa fórmula, di clic en falso porque yo necesitaba que los resultados que me arrojaran tuvieran una coincidencia exacta. Para realizar la columna J, que me pedía el pago por unidad según la línea de producción del técnico, de nuevo ocupé la fórmula de buscar B, porque necesitaba otro valor que estaba en una columna en vertical. Primero di clic en la casilla que decía circuitos integrados, que era la columna de la línea de producción. Después fui a la tabla de referencia número 2 nuevamente y seleccioné toda la tabla de referencia y di clic en función F4 para que la tabla de referencia quedara fija y no me fuera dando resultados por casilla en blanco. Pero ahora cuando me pedía la columna, yo di clic en el número 3 porque necesitaba la tercera columna, la cual era el pago por unidad. Y después, para terminar la fórmula, di clic en falso para que todos los resultados que me dieran tuvieran una coincidencia exacta. Y para realizar la columna K, que me pedía el porcentaje de los productos defectuosos, tuve que dividir los productos defectuosos entre la producción total. Y al valor que me arrojó, tuve que ir a cambiarle el formato y lo puse en porcentaje, que era lo que necesitaba. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Maximiliano Abel, de la sección 105. Bueno, hice la columna L, M y N. Para realizar la columna L, que me pedía el pago por producción, tuve que multiplicar la casilla de productos perfectos para la casilla de pago por unidad, y así me arrojó el resultado de la columna L. Para realizar la columna M, tuve que utilizar la función buscar H, porque me pedía el resultado de unas columnas que estaban en horizontal. Primero tuve que ir a la casilla que decía plazo fijo, que era la columna donde se encontraban los tipos de contratos. Después tuve que ir a la tabla de referencias número 1 porque ahí se encontraba lo que se pagaba a cada trabajador según el tipo de contrato. Seleccioné toda la tabla y di clic en función F4 para que la tabla quedara fija y no me arrojara valores de casillas en blanco. Posteriormente, la fórmula me pedía el número de la fila y puse número 2 pero necesitaba la segunda fila y finalmente puse falso en la fórmula para que el resultado de los valores tuviera una coincidencia exacta. Para realizar la columna N, me pedía poner sí y no. Si le correspondía el premio al trabajador por cumplir su meta asignada, tuve que utilizar una fórmula con la función igual sí. Para partir la fórmula puse que si la casilla de productos perfectos era mayor o igual a la casilla de meta asignada, me dieron un texto que dijera sí, poniendo punto y coma después de poner la equivalencia entre las casillas y puse el texto entre comillas porque si no lo hacía así la fórmula me iba a dar un error. Y para que me arrojara un texto que me dijera no, volví a poner un punto y coma, pero ahora puse entre comillas el texto no y solo puse al final de la fórmula porque si no cumplía lo que mencioné al principio y siempre me arrojaría un texto que dijera no. Y eso es todo. Hola, soy Javier Arregada, en la sección 105 me tocó la columna O y P del taller número 4, en la cual para la columna O, que me pedía el monto del premio, tuve que utilizar dos funciones. La primera que usé fue la función igual SI, seleccioné la casilla que decía que si se aplicaba el premio para el trabajador o no. Después creé una prueba lógica que decía que si la columna N decía que sí, utilizar otra función y puse punto y coma para ingresar mi nueva función que era buscar H, porque el valor que necesitaba se encontraba en una tabla con los datos en horizontal. Y para crear la fórmula de la función buscar H, seleccioné la primera casilla de la columna de contratos, después fui a la tabla de referencia número 1
y seleccioné toda la tabla, di clic en la función F4 porque para que la tabla quedara fija y así no se me corrían los resultados a medida que me diera más resultados. Entonces me corría la fórmula a medida que me dieran los más resultados. Después me pedía el número de fila y puse 3 porque en esa fila se hallaba el monto del premio y al final puse que falso para que los valores del premio fueran exactamente coincidentes. Y así terminando con la fórmula de mi función buscar. Después agregué punto y coma y puse 0 entre comillas porque si no se cumplía con lo anterior me iba a arrojar un valor de 0. Y así terminé con mi función igual SI, dándome los resultados de la columna O. Y para la columna P tuve que sumar la casilla de las columnas de pago de producción, más las casillas del sueldo base y más la casilla del monto del premio, y así me dio el resultado total del ingreso del trabajador.